Amigos, bienvenidos a este programa especial que ya lo habíamos anunciado, mi gallo, el fin de año 2025, en diciembre lo anunciamos en nuestro programa especial, que en enero iniciábamos este programa Historias de mi pueblo, nombre bautizado acá por mi gallo fino, donde vamos a llevarles a todos ustedes invitados súper especiales, como todos los que nos hacen el honor de visitarnos en nuestras instalaciones, pero ahora con una temática diferente, donde vamos a compartir con ustedes diversas historias aquí de la región noroeste, y por supuesto que teníamos que empezar con una súper historia, gallito. Lo prometido es deuda, amigos y amigas, y pues aquí tenemos precisamente a alguien que conoce y que, bueno, por sí mismo es historia. Así dentro es. Del boxeo, pero conoce del boxeo y la historia del boxeo aquí en Nuevo Casagrande. Así es, y nuestro gran invitado, hoy tenemos dos grandes invitados y damos la bienvenida a una, pues yo diría una leyenda viviente prácticamente de lo que es el boxeo, y no nada más aquí en Nuevo Casagrande, sino en la región, y me da mucho gusto, me complace muchísimo recibir esta tarde a don Rómulo Ochoa. Don Rómulo, bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes todos. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Muy agradecido en su cordial invitación. Muchas gracias, don Rómulo, por acompañarnos, y por supuesto no podíamos tener una entrevista de boxeo aquí sin nuestro buen amigo y promotor deportivo. Ya lo bautizamos como promotor deportivo porque lo vemos en el box, lo vemos allá anda en el fútbol, y luego allá anda en otras disciplinas, y todo lo que tiene que ver deporte, ahí anda metiendo su cuchara. Así nuestro es. Buen amigo Adrián Coronado. Lick, bienvenido. Gracias, igual agradecer a todos los que nos ven a través de tu página, la invitación. Gracias. Sobre todo pues a poder aportar aquí también en la entrevista, quizás en algunos aspectos sobre el boxeo, y pues qué mejor que aprender más de la historia de Nuevo Casagrande desde sus inicios con el señor Rómulo, que ha sido un impulsor del boxeo profesional en Nuevo Casagrande, y que como ahorita decía el gallito, es una historia viviente, sí. es una anécdota andando. Yo creo que podríamos estarnos aquí desde ahorita hasta el amanecer, y la historia no pararía, porque la verdad pues ya tiene mucha historia, y afortunadamente historia de la buena, la que vale la pena contar. Claro. Y es un honor que hayan invitado a este espacio, que conozcan Nuevo Casagrande y la región, quién es don Rómulo y todo lo que ha hecho por el deporte. Así es, muchas gracias. Así es, y sobre todo que sea él mismo, gallito, que es parte del objetivo de este espacio, de este programa Historias de mi Pueblo, que sean precisamente las personas involucradas quienes la compartan con nuestros amigos, nuestros seguidores, ¿verdad, gallito? Definitivo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Definitivo. Y pues bueno, vamos a darle, porque es muchísimo lo que tenemos que platicar. Don Rómulo, platíquenos cómo inicia esa primera comisión de box aquí en Nuevo Casagrande. Sí, mire, fue el 14 de septiembre de 1983. Es que anteriormente había muy buenos boxeadores, excelentes peleoneros sobre el ring, pero no contaba más arriba del patio de nosotros en los boxeadores, porque no había reglamentos. En todos mis compañeros, que mis más finos respetos, platicando, vimos cómo se podía traer un reglamento de box. Entonces ya giramos todo eso y fuimos a Ciudad Juárez con el señor Ramón Rodríguez, que era el jefe de la comisión de Ciudad Juárez. Entonces él ya nos lo valorizó y nos lo boletinó todo. Entonces aquí, en ese año, cuando estaba vigente el presidente de aquí de Nuevo Casagrande, nos tomó protesta para estar comisionando y fungiendo en las comisiones de voz, porque necesita una comisión de voz, periódicamente los análisis y reglamentos también, y la mejor respuesta de ellos que está vigentes,
Entonces cada año que se cambiaba de reglamentos, cada comisión tenían que estar en protesta uno Claro. para poder trabajar. Y aquí tenemos esta constancia que nos hizo el favor don Rómulo de compartirnos, dirigida a la Comisión Estatal de Box por parte del presidente municipal, que en aquel entonces era el doctor Raimundo Gómez Martínez. Está fechada del día 14 de septiembre de 1983, don Rómulo, y que fue la primera comisión de Vox como presidente Rómulo Ochoa Chafino, secretario Ubaldo Ochoa Olazaba, tesorero Óscar Piñuelas Carrasco, primer vocal Carlos Trejo Ortega, segundo vocal José Luis Jimpum y tercer vocal Dionisio Armando Ornelas. Esa fue la primera comisión de Vox aquí en Nuevo Casas Grandes. ¿Y cuánta gente que no sabíamos, Rick? No, pues la verdad eso es mera historia. Y ahora sí que tenerla de primera mano de parte aquí de nuestro amigo don Rómulo. Pues qué bendición. Aún la hoja, y veo ahí la firma de cada uno de los integrantes. ¿Cómo fue que nació el boxeo? Como dice don Rómulo antes, pues eran buenos peleadores, sí, pero desafortunadamente del patio hacia afuera pues nadie los conocía. Y no había un récord que pudiera llevarse alineado al reglamento a una federación. O sea, prácticamente, por decir algo, mira, el boxeo oficialmente, o sea, ya reconocido como tal, empieza en el 1983, pero antes tenemos lo que podríamos decir que eran peleas clandestinas, que no eran tan clandestinas, porque don Rómulo no me dejará mentir que lo que era, ahorita es un negocio de modas y telas, antes era el Cine Gaby, y más atrás era, ¿qué era don Rómulo? El auditorio. El auditorio, que antes fue el Cine Gaby. ¿Qué huele? A que vea. Estuvo la tienda de Liste ahí también. Antes del auditorio. Ese auditorio, el PRI, la del Coliseo y el Cine Variedades lo hizo el señor Moisés Terrazas. En aquellas épocas. Que yo trabajé en el cine cuando lo hicieron el cine Variedades. ¿Y cuál fue la primera pelea, don Rómulo, que sancionó esta primera comisión formal aquí en Nuevo Casas? Sí, aquí traje yo un programa de toda esta día. Para que vean que estamos en los cielos. Ahí le va. No estamos con cuentos, ¿verdad? No, con perdón ustedes, aquí el tratado está el que nos trajo el primer campeonato de béisbol, el señor Meni Galás. Meni Galás. ¿Te acuerdas? Fíjate, yo que estaba viendo dije, no puede ser. Mira, ¿qué tal? Don Manuel Galás Aguilera trajo el campeonato para los Faraones en béisbol. Resulta que aparece como parte el roster principal de la cartelera. Cada vez me quedé así como, ¿qué hubo? Y muy valiente y muy técnico para pelear, ¿Qué hubo? Mire. ¿Qué tal? Entonces, esta primera pelea, ¿cuál fue? Dale lectura a la cartelera, a ver, vamos. Claro que sí, miren, pues en la primera función profesional de boxeo, que se llevó a cabo en el gimnasio municipal, ya ha sido casa, entonces ese gimnasio por varias décadas, aquí en Nuevo Casas del boxeo, pues fue el 5 de noviembre de 1983. Hubo un campeonato estatal en peso ligero a 12 rounds, algo histórico. Estuvo Raúl Bencomo, ¿verdad?, encabezando esta cartelera, que en aquel momento era el actual campeón clasificado nacional, oriundo de Ciudad Madera con 43, sexto clasificado a nivel mundial. Nacional. Estaba muy bien clasificado, 43 peleas profesionales, 27 knockouts. Había vencido ya en su récord a Leoncio Ortiz, Miguel Estrada y Pedro Rocha. Y pues no iba contra cualquier gallo giro, sino que iba también contra Everardo Monje Ortiz, quien también era clasificado estatal. Tremendísimo. Ya llevaba 22 peleas profesionales y era digna pelea para hacer cartelera. Así también acompañaron en esta cartelera Jaime García contra Roberto Rodríguez a 10 rounds, peso medio. Sí. Me sorprende que todas las peleas eran arriba de 8 rounds. Sí, 8 rounds. La chica Mario Camacho. Que también Mario Camacho, de aquí de Casas Grandes, ídolo. De original de Casas Grandes, que tenía una pegada tremendísima. A 10 rounds.
a 10 rounds. Ahora los muchachos, De 4 y vámonos. Y de 6, y vámonos para abajo. de hecho ya el reglamento de boxeo tuvo una modificación Sí. a inicios de los 90s, donde se reglamentó que el máximo de rounds era 12, pero imagínense, en ese entonces eran deportistas, atletas de muy alto rendimiento, porque Sí. no peleaban, pues aquí en la cartelera principal, 10 rounds, ya estamos hablando de una pelea coestelar o Sí. antelar a un título del mundo. Sí. Entonces Así es. eran deportistas de muy alto voltaje y de muy alta entrenamiento, preparación física, y llevaron a cabo una cartelera que, mis respetos, yo hubiera querido vivir en esta época y haber podido estar presente en esta cartelera. Una función de primer nivel y siendo la primera, Y la primera Y la primera. ya aventados, don Rómulo, como comisión, la acababan de formar. Sí, en Y ese se traen tiempo, esta gran sí, cartelera. perdón, en ese tiempo de cada comisión de las grandes, Chihuahua, Ciudad Juárez y así otras, se hacía una comisión aparte para que vinieras nosotros comisionamos la pelea, pero venía un sancionador de sancionar. pelea para acreditar el campeonato. Ah, En ese ok. tiempo no acuerdo de pelea del presidente Guagos que el señor. Mire, Entonces, un promotor pues, le pagaba todos sus gastos. ¿sí? oiga, y Farmacia del Bosque, ya era desde aquel entonces. Le mandamos un Sí, saludo al señor de aquí de la Farmacia del Bosque, que se me va el nombre. Ornelas. Bueno, no me acuerdo, No, pero estuvo con el hermano de él, Nicho Ornelas. Farmacia Ornelas, ¿verdad? Sí, deben de haber Sí, sido. de los- Sí. Y todavía sigue, y todavía también esa farmacia es histórica aquí en Nuevo Casarandes. Me llama la atención que ya de aquel entonces fue parte, ¿verdad? En la historia como patrocinadores oficiales de la función. Qué orgullo que desde aquel entonces ya hubiera un apoyo, porque me imagino que haber preparado esta función ha de haber costado sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Como luego decimos. ¿Cómo fue ese combate, Ese estreno, ese hijo. estreno? No va a Platíquenos. creerme que estuvo tremendísimo, porque con Raúl Bencomo, que venía a defender el título, venía un hermano de él, David Bencomo. Cerca y preguntaba, ¿cómo van las puntuaciones? Pero todo va bien, pero no lo podemos decir, porque lo de un juez no darle saber su puntuación a ningún otro Claro. particular. Exacto. Que salió ganador Raúl, muy técnico, muy bonito boxeador. No, pues y cuando en México peleó con Luis Ortiz y todo eso, pues lo clasificó porque pues es que antes de Raúl Bencomo, en aquellos años cuando todavía no había reglamentos aquí, Miguel Estrada de Ciudad Juárez era el campeón, pero en madera perdió con Raúl Bencomo. Ah, ok. ¿no? Ok. Y Ya. yo las puntuaciones las aprendí, y con muchos otros de mis amigos, porque un año antes había una revista que se llamaba El Esto. Ah, sí. Venía mucho lo deportivo, venía mucho Sí. de voz, y veía cómo eran los punteos. Entonces, como siempre fuimos de huesos colorados aficionados en eso. Lo que es el voz, y para mí el béisbol. Era lo más. Una pregunta, ¿cómo logró usted que estos peleadores vinieran a Nuevo Casarandes? Porque estoy viendo que eran de talla nacional, no eran boxeadores relativamente oriundos los que estaban encabezando la cartelera, entonces haberlos traído Exacto. no fue cosa Ujú, sencilla. Y para una Sí. primera función, ¿verdad? Sí, en ella fue Armando Pérez, el Promotor. promotor, y nos dirigíamos al señor Ramón Rodríguez García, Rodríguez de Ciudad Juárez, y él tenía todas las clasificaciones de todos, y él que le hacía llamar para que se presentara aquí a defender el ¿Qué campeonato. tal? Ok. ¿Y cómo ve usted, don Rómulo, después de esta pelea? Ya cuando terminó, que ya vieron que les había ido bien, que había salido todo como lo esperaban. Después, ¿qué dijeron ustedes como comisión? Vamos a seguirle, vamos a Sí, pues traer. siempre vamos a adelante tuvimos, porque fue la primera función que nosotros experimentamos en eso, pues que éramos unos simples aficionados en ese aspecto. Ujú, ujú.
Y cuando nos juntamos todos los muchachos para ver cómo se traía una comisión, me dejaron a mí al frente. Y es donde empezamos y no, pues seguimos adelante. Y duré algunos años, tal hasta ahora cuando estuvo, después estuvo el señor Cobos y luego fue el doctor que fue Martínez. presidente. Doctor ¿El Martínez. doctor Martínez? No, Doctor Vargas. Soltero. Soltero. Hasta allí estuve yo con la comisión, desde 1983. Oiga, y estoy viendo ahí a la derecha, adelantándome o no sé, pero estoy viendo ya a mi derecha Sí. una foto del gran boxeador Mantequilla Nápoles, que no fue nacido en México, pero avecindado y hasta sus últimos días vivió en Ciudad Juárez y representaba la bandera de México, un gran peleador. Sí. Peleó contra Carlos Manso, un argentino muy fuerte, subió de división en su correcto, momento. mire. Esa pelea fue en Francia por el artista Alain Delon. Exactamente. Esa pelea, como el máximo en peso medio de 72 kilos, era Carlos Manso. Y José Ángel Mantequilla Nápoles era en peso welter. Pero Subió. pienso que esa pelea, o muchos que le editamos así, que le hicieron por la fama de los dos. Exactamente. Pero, pues, era Mucho el peso, mucha la diferencia. distancia, mucho el peso, porque un peleador a la hora de dar su peso, y en aquellos años se pesaba el mismo día el pesaje. Santo, Como no un día tenía antes. rebote. Entonces había boxeadores que, por ejemplo, se dan el peso y lo mandaban a rebajar el comisionado por algo, pues el manejador sabía cómo bajarlos. Pero antes no daban el rendimiento igual arriba del ring porque pues eran débiles. Ahora se hace el pesaje un día antes para que si cenan, comen, lo que usted quiera, Recuperen se rehabiliten fuerza. otra vez. ¿Y aquí a qué función vino? Si me permite tomarlo, Aquí fue en Romulo, para enseñarlo a la 1995. cámara. Aquí fue en 1995. 95. 1995. Chale, Miguel. 4 de febrero de 1995, para ser exacto. Perdón, y por eso se llama Historias De mi pueblo. Miren, oye, lo estoy viendo como unos 15 días más joven, don Rómulo, aquí, Pues bueno, tenía yo 50 años. Miren, qué Ay, bendición. Ahorita pues ya, como decimos. Oiga, don Rómulo, ¿cómo le hace para acordarse de tanto? Yo no me acuerdo ni lo que hice la semana pasada. Pues va a creer que te millones ya cosas, pero Pero mira, la creo saqué que fechas. mentalmente te recuerdo muchas cosas que ya físicamente pues ya. Ya no a veces el cuerpo como uno quisiera, pero la lucidez. No. 80 años y esa Sí, lucidez. soy del 45, Fíjese, de febrero del 45. ¿Qué historia no sabe? ¿Qué No, historia no no, le tocó la devaluación del peso? ¿Le No, pues tocaron? voy a creerle. Yo cuando entré con el señor Esteban Trejo, que estaba hasta ahorita con vida está, va para 96 años, el señor Trejo. Uy. En ese entonces existían los pesos de papel negritos por un lado y rojitos por el otro. Sí. Miren, Estaba en 2.50 el corte de pelo cuando yo entré con él. Le subió 50 en todo para subir a 3 pesos. miren. ¿Qué tal? A ver, platíquenos. Aparte de la historia del boxeo, entonces usted era peluquero. Pero perdón, Sí. pero fíjate bien, y no me va a dejar mentir. Mucho del boxeo y todo lo hicieron ahí en la peluquería de don Romo. Tú querías ir a hablar de box y lo que tú quieras, de ¿cómo se llama? De base o de box. Ahí se contaba ¿qué hubo? todo. Tenías Pa' que ir a vea. la peluquería. Ah, no, tú ibas ahí, ahí te enterabas de todo, ¿sí o no, don Romo? Sí, cómo no. ¿Qué hubo? Entonces estaban en la peluquería, don Sí, Rómulo. sí. Platíquenos, ¿cómo estaba el asunto en la peluquería? Pues yo ya cuando inicié con el Trejo, algunos años, como 9 años con él, y total que cuando fue presidente de la República del señor Salinas de Gortari, ya que existían muchos pesos. Sí. Entonces salieron llegamos a cobrar 5,000 pesos el corte de pelo. Pues Ah. salieron unos billetes con los niños 5 euros Cinco. de 5,000 pesos. Niños héroes. Pero cuando lo devaluaron, quedó en 5 pesos el corte de pelo. ¡Santo Dios! Le quitaron los 3 de Le quitaron todos los ceros. Sí. Pues iba a la tienda cualquier persona y pues puros miles de pesos. Sí. Todos éramos millonarios. Y ahora, don Rómulo, No, pues ahora se esfuma el dinero. ahora no nos rinde nada. No, se 5 esfuma. pesos de aquel entonces, Gallito. Tú nos puedes ayudar a convertirlo. ¿Cuánto era? 5, Bueno, 5,000 era pesos. que eran
son 5 pesos de hoy. Sí, nomás es quitarle los... Pero en valor adquisitivo. No, en valor adquisitivo sí tenía valor adquisitivo, Sí. o sea, la verdad. Tú, y si no, pregúntale a Rómulo. El problema ha sido no tanto que suba, sino, o sea, lo que te cuesta el producto, lo que te cuesta, ese es el punto, valor ¿no? adquisitivo. Ese es el punto. Tú llegabas a la tienda con $1 y comprabas, salías con un monchononal de dulces, por decir algo, y ahora vas a la tienda y con $1 y... No compras nada. Y te dicen, no, oiga, espérame, le falta el otro tostado, le falta para llevarte un dulcecito. Sí. Y ese era el punto, y cierto lo que hizo Rómulo. O sea, aunque le quitaron los 3 pesos, pero te digo, el valor adquisitivo seguía siendo, o sea, comprabas con 5 pesos, dice Rómulo, te ibas y te cortabas el pelo con 5 pesos y te quedaban 95, por decir algo, 100 pesos. Sí, pero mire, por decir cuando cobramos 3 pesos, en el tiempo que el salario mínimo era de 12 pesos. Sí, de el 7 salario pesos. mínimo. Sí. Iba una persona con unos niños y hasta cambio le quedaba. Sí. Ahora, si lleva No. 2 criaturas y se corta el pelo usted, ¿cuánto necesita más del salario mínimo? Ah, sí. Para cortar el pelo. Exacto, Sí, exacto. sí, sí. ¿Cómo eran esas pláticas en la Ah, en el peluquería? Platíquenos, don Rómulo. ¿Quiénes, pues. qué personajes le tocó recibir allí, platicar con Ande, ellos? pues me tocó mucha gente de distintos niveles. Muchos en relación al béisbol, otros con el box, Sí. y que íbamos mucho allí. Y pues, como le digo, hubo muchas remembranzas y en una peluquería pues se aprende de todo. No. Sí. Es más, vendía boletos de lotería. Pues le dio Qué mucho bueno. que para descansar el licenciado Mancha. Llegó. Le dio un rato a vender boletos. Sí. Pues que siempre hemos sido viciosos en ese aspecto, nos ha gustado jugar. Don Rómulo, ¿cuál pelea a usted lo dejó marcado en su tiempo como comisionado en Nuevo Casagrandes? ¿O cuáles peleas usted recuerda y dice, estas peleas en Nuevo Casagrandes generaron historia y hasta el día de hoy me sigo acordando de ellas? Pues ahorita, esta fue la primera en el cartel que les traje, porque pues fue la primera que Primera que comisionamos. Que hicieron. sancionaron, sí. Tremenda. De ahí pues vinieron peleas muy buenas. Vino, pues como me dijo Martín, se hizo amigo de muchos de nacionalidades. Aquí vino también un amigo puertorriqueño, Ariel Conde. Vino, pues ya no me acuerdo, de un negrito que vino también muy bonito, muy suave, un técnico muy bonito. Venían unos de Navojoa, que qué bárbaro, fue a pelear. No, pues, en fin, el Simón Colorito González de Ciudad Juárez, tremendo peleador. Y así. Y muy aguerridos los de Juárez, No, ¿verdad? no olvide, pues siempre fue la matriz de voz del Estado. Ajá, sí. Antes se decía, vámonos de grandes con los pobres, ahorita este rancho te los golpeamos. Ahora ya le piensan para venir. No, sí, y sí. Sí, pues Ha ahora ya crecido le el piensan. boxeo. Y sí, pero bueno, hablábamos de cuando se instaló la primera Sí. comisión de box, que hablábamos que fue el 14 de septiembre del 1983, y tenemos otra comisión de box donde cambian algunos de los integrantes del día 10 de octubre ya de 1998. Ujú. Ya de ahí en el 98 continúa don Rómulo Ochoa como presidente, luego como secretario Ubaldo Ochoa, tesorero, y ahí ya cambia, ya es Sergio Flores Castro, ¿verdad? Que bueno, también muy finísima persona. reconocido también, primer vocal Manuel Galaz Aguilera, que comentábamos hace unos momentos, segundo vocal Adrián Andrade Rodríguez, también, Adrián ahí, si no me equivoco, es el de la joyería, ¿verdad? Él El es de la exactamente. joyería. Adrián, de la joyería Marisol, hicimos comercial. En el tercer vocal, Miguel Ríos González. Miguel Ríos González, ¿no es el que era ferrocarrilero? No. No, es otro Miguel Ríos. Él se vino jubilando de la Junta de Agua Municipal. De la Junta de Agua, ok. Y ya tenemos en la primera comisión, estaban de médicos de RIM, el doctor Alonso Bautista Corral,
el doctor David Martínez Garrido y el doctor Francisco Márquez Fernández. Y en esta... El doctor Martínez está hasta ahorita sigue. Hasta ahorita sigue. Y en esta ya del 98 viene igual el doctor Martínez. Se agrega el doctor José Gorgonio Elizondo Ramírez. Y el doctor Ricardo Oropesa también. Oropesa Medina también. ¿Cómo les fue a los médicos, don Rómulo, en todas estas peleas? En ese tiempo la comisión tenía que pedirle al promotor cierta cantidad para gratificar los médicos, no un sueldo, gratificarlo, y que eran los médicos, los jueces, tomador de tiempo y el anunciador oficial. Más no sé ahora cómo va, pero nosotros en ese tiempo, pues nunca tuvimos, con Armando Pérez, Río Rivera y el que esté promotor ahora, sufrían todos los gastos, pero cuando se les pedía esas cantidades era para que gratificar todos ellos, y aparte de que quedara un fondo para el papeleo que uno trabajaba. Porque una integrantes de la comisión son de sueldos honoríficos, que nos gusta impulsar el deporte. Claro, así es. Claro. No es que tengamos sueldo. Sí, exactamente. Más que nada es un estímulo por el apoyo, ¿no? Sí. Ajá. Ahora no, ahora cobra. Y aquí tenemos también un contrato. Fíjense, les vamos a pasar todas estas imágenes porque son documentos y muy coincidadas. Este es un contrato. Ajá. Del 13 de marzo de 1998. Platíquenos del Tacubaya, don. Cuando el mejor que lo traía y el licenciado que lo traía, ellos encargan de llevar las peleas. Entonces, cuando ellos vinieron aquí, se les dio la primera licencia para debutar profesionalmente al Bebé Rodríguez y al Tacubaya Murillo. Y hicieron funciones. Que unas tremendas facultades del Tacubaya Murillo, nomás que nosotros lo que vimos, que por ejemplo yo creo lo aceleraron por motivos de que ya no siguió más, porque en ese entonces había uno de México que era tremendo peleador y lo enfrentaron a él y pues aceleraron mucho por la facultad que tenía él. Y pues ya ahí fue donde cayó más. Lo quemaron, como luego decimos. Sí, exactamente. Lo quemaron muy rápido. Y como le digo, pues... A ver si me lo permite, don Rómulo, para ver ahí datos importantes. El cuadro. Miren, No, que lo quiere le voy a prestar su cuadro un ratito. Lo quiere presumir por el mantequilla Nápoles. Míralo, no. Por ahí les vamos a poner la fotografía acá. Si podemos de fondo, si no, ahí se las vamos a poner en el intro. Sí. Pues, ¿cuánta historia del boxeo? Aquí tengo un artículo. Sí. Que me honro en decir que conocí a Andresito Flores Castro. Pero precisamente es hermano de Sergio Flores exactamente, Castro. Exactamente. Y ellos son de origen ferrocarrilero. Exactamente. Acuérdate que soy de familia ferrocarrilera, amiga. Pero que quería dejar, Sergio Flores Castro pues fue periodista muchos años, aquí lo conocía todo el mundo, estuvo como Andresito. Sí, como igual todo el mundo, Andresito. Aquí está un artículo que escribió Andresito que se los vamos a replicar en relación a la historia de don Rómulo. Se los vamos a replicar claro que ya en otra versión, ¿verdad? Pero vamos a tomar la información que Andresito en su momento la dio en el 2002. En junio, el 3 de junio del 2002, daba esta información, daba este homenaje que hacía Andresito Flores a don Rómulo Ochoa y que se los vamos a replicar ahora en el 2026. 23 años después. 23 años después, con la pluma de Andresito, pero ya con el toque acá de nosotros. Sí, platícanos, Lee, ¿cómo está este contrato? A ver, tú que eres licenciado, tú que eres abogado, que son tus temas. Miren, algo que veo aquí notorio es que se comprometía al peleador pues a que el manager decidía en dónde tenía que entrenar el boxeador, y ahora sí que también lo hacía firmar que si tenían que ir a algún lugar a pelear, llegaran en burro, buque,
avión, barco, lo que fuera, tenían que ir. Este contrato fue por un término de 3 años. El boxeador se comprometió pues fielmente en su momento a hacerle caso a su manager, que a veces es importante que... Hay algo que yo veo en los boxeadores. El boxeador más talentoso no es el que va a llegar a ser campeón del mundo. Desafortunadamente. Afortunado por aquellos que quizás no tengan tanto talento, pero desafortunado para aquellos que lo tienen, pero no lo saben aprovechar. Exactamente. Porque sí es importante que tengan la templanza. En la vida y en todo se gana y se pierde. Exactamente. Pero cuando se pierde hay que saber volver más fuertes. Y cuando se gana hay que saber Como también... dice, no se pierde la guerra, se pierde una batalla. Exactamente. Y hay que siempre enseñar a los peleadores que guarden humildad. Porque muchas veces se sienten como el gallo Giro. Con el pecho muy arriba Y es donde más se ganan las Este es gallo fino, no es Giro, es fino. Este es el gallo fino. Sí. No, y aparte ya desplumado. No sé ya poco desplumador, pero bueno, aquí anda, mi gallo. Pero sí, veo que me gustó el contenido de las cláusulas, el cómo podían comprometer al boxeador, porque al final del día el boxeo no es nada si no hay peleadores comprometidos, que al final del día ellos son los que hacen que un evento brille por sí solo. Claro. Hemos tenido ahora en nuestra actualidad reciente, Nuevo Casandones ha revivido con el boxeo. Ay, sí. Han venido peleas muy memorables. La última de ellas va a ser muy memorable, pues fue la de Chivero contra Peñita. Así es. Un gimnasio abarrotado, en el cual desafortunadamente pues había gente que le decíamos, es que ya, discúlpanos, oye, no tenemos dónde. Y permíteme hacer un paréntesis donde todos salimos roncos, porque yo creo que todos gritamos toda la pelea, ¿no? El Chivebre y Peñita pues fueron los que fueron a pelear a tierras muy lejanas. Sí, gente experimentada de nuevo. Un abrazote a los dos. Sí, tanto a Peñita y a Chivero, que va a ser papá ahora. Que va a ser papá y corte comercial, y pues ahí le mandamos un abrazo y todas las bendiciones para él y su esposa, que ya van a tener papás. Un bebé. Y ese tipo de peleas, don Rómulo, es de las cuales yo le preguntaba. En nuestra época reciente también está Tony Galaviz, que ha tenido peleas muy, muy, muy interesantes. El zurdo que va a hacer historia este sábado, ya está haciendo historia. Pero sigue, ahora sí que todavía está como un cuaderno. Tiene muchas todavía capítulos por escribir. Y diferentes peleadores, ¿verdad? La dinastía Ochoa. ¿Quién fue el primero de sus hijos que peleó profesionalmente? Martín. Bueno, pero antes de esto, permítame, don Rómulo, ¿usted se imaginaba cuando usted estaba en la peluquería, que platicaban del bosque, formaron la comisión y todo, usted se imaginaba que sus hijos iban a entrar y ahora sus nietos, que andan ahí? En verdad no. Yo conmigo en una filial de Huesos Colorados, pero de ahí han agarrado la legendaria de los muchachos y todo. Por ejemplo, el Vampi, Ricardo Ochoa, pues peleó unas peleas amateur nomás, pero le dio la tradición. Y luego el otro mayorcito que él, Octavio Ochoa, Lagarto. Pues ellos empezaron en la caja de Lagarto, en la Colosio. Y Ricardo ha sido vigente porque Tavo, por sus diferencias de su trabajo, pues a veces no ha podido. Pero la hija de él, nadie le podía ver. Ya debutó la primera pelea profesional. Mucho talento también. Entonces, Martín fue el primero. Fue el primero. Que inició. ¿Cuántas peleas hizo Martín? Pues no puedo recordar, pero próximamente. Él se retiró a los 32 años. Él y el Mazo estuvieron peleando en San Antonio, Estados Unidos, en Los Ángeles, en Las Vegas. Bueno, Martín, cuando Julio César ya estaba vigente, que peleó con el puertorriqueño Héctor Macho Camacho, en una pelea de fondo peleó Martín con un filipino. Mire, en la función de con Macho Camacho. Macho Camacho. Héctor Macho Camacho. ¿Qué tal? ¿A poco? Hasta allá. Ahí estaba el Huico Ochoa entonces. Sí, estaba entrenando en Juárez y ahí lo llevaron. Mire. O sea,
No sabíamos. De Huico lo bautizaron en Agua Prieta, Oh. porque era muy delgadito y creo un ave, un pajarito. Y fue con lo bautizaron. Sí. Mire. Tal. Y ahora sus nietos, don Rómulo, vemos a Naidelin, que ya debutó muy bien. Vemos a Kevin, vemos a Alex, que aquí lo tenemos detrás de cámaras, que vino a cuidar a su abuelo. Todo echando el modelito Aquí ahí. lo tenemos a Alex. Sí. Qué orgullo, don Rómulo, qué orgullo de haber iniciado con toda esta dinastía, como Así bien es. decías, Lick, pero con toda esta tradición de que aparte que sus nietos de usted todavía, esta última pelea donde pelearon juntos Alex y Kevin en el José Luis Arroyos, y Naidelin también, que ahí estaba don Rómulo en primera fila, viendo y la la... emisión, y- que a ese día, me hicieron un homenaje al Exacto, gran es a lo que iba. una plaquita y el promotor de Paquineta, ¿no? Así es, y qué bonito, ¿no? O sea, ese día la verdad es que todos nos emocionamos porque estuvieron sus nietos, Función de estuvieron primera sus hijos, también. función de primera, una gran función, este homenaje. Yo siempre he dicho que los homenajes deben de reconocerse y deben de hacerse todavía cuando estamos conscientes de Que estamos en vida. Exactamente, Qué bonito. en vida y conscientes, Sí, ¿no? claro, Sobre todo. que pudo recibirla y que pudo estar en primera fila. Estaba en el VIP, don Rómulo. Ahora sí que los veía pasar antes y después de subir del ring. Y que también esa fue una función muy bonita. Ahora a mediados, casi pasadito de más de mediados del año 2025, que para Nuevo Casagrandes y el boxeo fue un muy buen año en general. La afición, yo estoy muy agradecido con Nuevo Casagrandes porque es una afición tan leal al boxeo, un evento familiar siempre, muchos niños, porque al final del día el boxeo es un deporte familiar y es bonito que los niños se motiven a hacer deporte, se motiven a creer que pueden lograr disciplina. Y qué bonito que pudimos hacerle un homenaje a don Rómulo. Y como comentaban, en vida y sobre todo, casi que hasta le hubiéramos podido conseguir un gallo para Aquí exhibición. está uno, Aquí está uno. No, el gallito lo era. Ya no tenemos espolón. Ya los malos, los polones. ¿no? Está retado con el gallito Loera, ¿cómo la no puede ve? amarrar las navajas. Ya. Oiga, don Rómulo, tiene reto con el gallito Loera, el gallo. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Ahí cara de va. resistencia. Sí, ya. Y la verdad es que, bueno, a mí me emociona mucho iniciar este programa de historias de mi pueblo porque hay muchísima gente que no conoce. Es cierto. Que no conoce No sabe. tantas historias que tenemos aquí en Nuevo Casagrandes, pero historias bonitas, Sí. historias que nos dejan Vale la aprendizajes Inspiradora. inspiradoras, como esto que estamos platicando. Mucha gente dice, sabemos, no, pues allá está el Vampi entrenando, y Alex es hijo del Vampi, y Naidel y ella, pero muchas veces no se sabe que viene toda una trayectoria de algo que se formó desde cuántos años a través de don Rómulo, ¿no? Y que don Rómulo fue hablar del boxeo, hablar de box aquí en Nuevo Casagrandes, es hablar de don Rómulo. Pero y aparte de hablar de la peluquería, Exacto. ahí es otro boleto, porque igual la otra peluquería era de los Trejos, ¿verdad? Sí, todos los no, Trejos, ve ahí toda la familia. también, que si hablamos de box y de ¿Qué béisbol, era O sea, tremendísimo. y ahorita ya no está por decir, ya en Nuevo Casagrandes, ya pasas por ahí los jóvenes nuevos, los chicos y No, todo. pues, el señor Trejo ya, pues, ¿Qué hubo? él se aventó como 60 años de Qué bueno. peluquero. Mire, 60 años. Porque, y te digo, y yo me recuerdo bien, este era el punto. Tú querías enterarte algo de box, querías enterarte algo de los faraones, de los jugadores y todo. Fuga, vamos a cortarnos el pelo con don Rómulo o con Trejo. Pero ahí yo siempre los vi ahí, íbamos y en lo que te pelaban, pelaban gallo, Y hasta manoteaban. ¿qué hubo? Ya, ándale, para que vea. Y es que sí, o sea, y eso es lo bonito, amigos y amigas,
reconocer, recordar otra vez y que Revivir. ustedes y conozcan precisamente esas historias. Nuevo Casagrande se hizo a través de muchas historias, desde todos los ámbitos deportivos, sociales y todo. Y a final de cuentas es lo que tratamos, ¿no? Así es. Pues años anteriores pues, había muy buenos peloteros en béisbol, Sí. de boxeadores pues no se diga. Sí. Diego San Miguel, Mundo López, empezó en ello y así nosotros vino Chonchón Juárez, o sea, Arnulfo Villa Juárez, que le decíamos Chonchón, Francisco García, que es Kiko García, Felicito Mendoza, que es Licho Mendoza, el hermano del Juanito, y bueno, sin Mazo. decirle El mucho, Mazo, apenas iba a decir el bueno, Mazo. pues el Mazo verá, su primer fue en pelea, 1993, Así es. cuando se hizo campeón estatal de peso Aquí. ligero. Y que fue el primero. Bueno, el primerito De Nuevo fue, Casagrandes. sí, el de Nuevo Grandes. Y el primero fue en peso gallo, José Catarino Cigala Así es. Coronado, el chino. El de chino Chihuahua, Coronado, Chihuahua. sí. Que Pero el estoy primero de aquí teléfono, fue el pero Mazo, cuando ¿no? yo le llamo, y pues no. Préstame el teléfono, a ver pues, si yo agarro el teléfono licenciado. Préstame. Vamos a hacer aquí, nos acoplamos. Sí, Pásale, sí, Alex. pásale, Alex. Nada más di, Sirve que saludas. saludas aquí por tu izquierda. Ahí viene, ahí El va. peso gallo era de 53 kilos, 524 gramos. Sí, Santo Dios. para que A vea. ver, No, yo ahorita me preguntan en media hora y ya no me acuerdo. Ahí se está aprendiendo. Mire, los reglamentos es así. De los 4 rounds hasta los 10, si no es por ningún campeonato, porque un campeonato tiene que ir, o una eliminatoria tiene que ir exactamente el peso, no pasarse. No hay tolerancia. puede pasar un cortito abajo, un campeonato, una eliminatoria, pero exactamente el peso, si no pierden la báscula. Sí. Pero del otro modo, la tolerancia son 500 gramos. Ok. Si no se especifica en un contrato o hablado que exactamente el peso lleva una tolerancia de 500 gramos. Okay. Si, por ejemplo, si es en peso gallo 53, 524 gramos, son 500 gramos de tolerancia. Mire, Bacterial y en cada peso. así es. El que ya no tiene tolerancia es el peso máximo, que es el peso completo. Ahí lo que pese cada quien. Ya ahí lo que haya comida de tacos o... Sí, ahí ya. Está aprendiendo, don Rómulo. Don Rómulo, me gustaría que usted nos dijera, en base a su experiencia de comisionado, que fueron más de 30 años de trayectoria, ¿cuál sería su consejo para las nuevas generaciones, para aquellos que nos gusta el deporte, para las comisiones? ¿Cuál sería su consejo que usted dice, yo veo esto y me gustaría que fuera diferente, o que aprendieran ustedes que están en este momento, que no cometieran este tipo de cosas? ¿Qué le gustaría a usted dejarnos como enseñanza? Pues en eso es, en las que están vigentes en la comisión, llevar los reglamentos como debe de ser, ¿verdad? Y hacer sus pesajes con la tolerancia si lo van a llevar, o jactarse a las tolerancias. Y luego un peleador también, nunca hay que subir un peleador de menos voltaje, menos récord, con un peleador que tiene mucho bien andado. Claro. También. Peligroso, sobre todo las comisiones sobre todo siempre cuidan la salud del boxeador, como dice don Rómulo, Exactamente, sí. que haya igualdad de condiciones, porque al final del día son personas que tienen familia, que tienen una vida, y es importante que muchas veces no se vayan nada más por unos cuantos pesos, sino que realmente tengan la capacidad en igualdad de condiciones. Cuando hablamos en eso, un ejemplo claro es el Mantequilla Nápoles, que en sus 2 peleas, dado que el Mantequilla Nápoles era un peleador muy aguerrido, no se quedó contento la vez que perdió con Carlos Manso y le pidió la revancha. No, pues fue mucho. Pero el tonelaje, más sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. Yo siempre le digo a los boxeadores, una pelea para subir de división. Tú eres muy valiente, pero yo como, ahora sí como que el que vea fuera de la barrera las acciones, sabes que esta pelea todavía no, porque pues hay una diferencia quizás de peso, y yo no digo que no tengas la valentía, pero
la valentía no nos saca adelante. Entonces, muy importante eso de la comisión. Eso que mencionaba don Rómulo, de hecho se carga una hojita el día de los pesajes para los peleadores. Se les dice, mira, vas a pelear en peso gallo, de aquí a aquí tú no te puedes pasar. Oye, que yo firmé otra cosa que a mí me dijeron, no, aquí la comisión es quien manda. De hecho, miren, hay una en México, la única comisión que es muy quisquillosa con el rebote de peso es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no se puede pasar de 5 kilos después del pesaje. Entonces, dirán usted 5 kilos, pues ¿quién va a rebotar 5 kilos? Pero sí hay peleadores que sí hoy en la mañana pesan 59 kilos y para mañana a mediodía ya están pesando 65 kilos, 64 kilos. Entonces, pues creo que tocó con este joven Galaviz. No sé qué parte peleó. En México, precisamente. Lo pesaron 5 veces. Exactamente. Cuando peleó con el Manotas. Dio el pesaje oficial, pero... y otra pelea que fue muy mencionada fue uno de los hijos de Chávez, que peleaba con el chino Misael Rodríguez, aquí de Chihuahua también. ¿De Parral? Y el día del pesaje, ambos peleadores dieron el peso. Al siguiente día, el hijo de Chávez traía un rebote arriba de esos 5 kilos. Y el chino dijo, no vamos, no peleamos. Quizás nosotros digamos, ay, pues si ya habían dado el peso. Pero muchas veces, como les digo, lo cortés no quita lo valiente. Y a veces es importante saber cuidar a los peleadores. Claro. Porque al final del día, ese es el trabajo precisamente de una comisión de boxeo. Cuidar la integridad del peleador y salvaguardar su integridad. Sabemos que de por sí es un deporte de alto impacto. Yo les digo a los muchachos, de por sí el boxeo es de golpes. Y si ustedes no duermen bien... es de contacto directo. Exacto. No duermen bien, no comen bien. No tratan de cuidar su entorno. Quizás de no salir mucho de fiesta. Estamos mal. Les digo, mejor dedíquense a otra cosa porque este deporte... requiere mucha disciplina. Demasiado. Es disciplina. Siempre. Sí, total. Siempre. Hasta al momento de comerte quizás un panecito. Claro. Uno como quiera se pone una dieta y se da unos permisos. Pero un boxeador desafortunadamente no puede. Y ahí es donde entra la comisión en hacer entender a los peleadores que sobre todo está su integridad. Miren, la vez que fuimos a Miami, algo que me gustó mucho fue la manera en que se conducen los referees antes de comenzar la función. Llaman a todos los peleadores, les explican el reglamento. Los golpes de aquí para abajo no valen, de aquí para arriba está bien. Si yo veo que estás amarrando, si estás amarrando yo voy a dejar que te peguen porque tú estás provocando el amarre. No quiero cabezazos, voy a estar llamando la atención. Tienen que mantener la boca cerrada en todo momento, no tirar el vocal, mantener siempre la vista arriba. Si los veo que su vista no está fija, paro la pelea. Algo que me gustó porque en revés, si la ve vidriosa ya. Ya, exactamente. ¿Cómo es que la comisión tiene que cuidar al peleador? Y ahora sí que como luego dicen, sobre aviso no hay engaño. Me gustó mucho cómo llevaban a cabo y hasta internacionalmente porque lo decía el referee en español, porque en Miami, en el estado de Florida, latinos, mucho latino, entonces nos lo decían en español y nos lo decían en inglés por aquellos que no entendieran o haya quedado alguna duda. Y al final del día, esa es la comisión. Esa es la comisión. Y todavía antes cuando se suben al ring, ya el referee les vuelve a recordar. Ya muchas veces les dicen, ya les di las instrucciones anteriormente, pero les vuelvo a decir, no golpes en la nuca, no golpes en la parte de los riñones, no abajo del cinturón, siempre protéjanse en todo momento. Sí. Esa es otra cosa. Yo puedo ser muy valiente, pero si mi guardia está aquí, la comisión tiene la obligación de detener la pelea. ¿Por qué? Porque dice, protégete en todo momento. Ese es el reglamento, claro. Y es la primera regla. Mire. Sí. Mire. Que nos vamos a dar esto le protege aquí. Y esto le está protegiendo su cara. Su cara, exacto. Entonces, hay que devolver la guardia 3 arriba. A posición. Si yo hago esto, don Rómulo, usted me para la pelea. El otro manejador que está cuidando el otro, aquí, por esto y el otro que está discutiendo. Bueno, y hablando de eso, don Rómulo, ustedes como comisión, en tantas peleas que tuvieron, pues infinidad de peleas,
con tantos años, ¿verdad, Gallito? ¿Les tocó alguna situación con algún manager, con algún peleador, por alguno de estos detalles, de que se parara alguna pelea, de que tiraran la toalla, de que sí. Les debe de haber tocado alguna? Sí, Pues, tocó, platíquenos de alguna de porque estas que una vez recuerden. vino uno de Monterrey, bueno, José de Arroyo, y no me acuerdo con quién el que peleó, pero le están dando una tunda de Monterrey y se paró la pelea, el referee la paró, no, pues está aquí. Entonces el manejador sí nos reclamó, porque no, es que está la guardia abajo, están pegándole. Yo Y siempre hay que digo, cuidar la integridad física, yo ¿no? siempre, de los peleadores. yo como desayuno y ceno boxeo, me gusta bastante, y normalmente el fin de semana, desde el viernes a mediodía, ya tengo puestas las peleas hasta de Europa, porque pues en Europa es otro horario. Yo algo que siempre veo y que está correctamente es que los referees, más vale un golpe antes que un golpe después. Claro. Muchas veces dice el aficionado, no hubieran dejado 30 segundos más la pelea, No. porque todavía no. No. Pero no, lo que no entiende quizás algunos aficionados es que de ahí le puedes cortar ya sea su carrera, ya que no vuelva a pelear, Puedes inhabilitar físicamente. o una lesión que ahí sea muy contundente. Entonces muchas veces, si tú ves o en este caso la comisión, ¿verdad? En este caso el referee, por eso es importante que los referees traten de ser conscientes y estar actualizándose para no caer en algún error involuntario, ¿verdad? Porque al final del día no es su intención, Claro. Quizás son humanos, pero yo sí veo bien cuando se detiene una pelea, cuando el boxeador quizás todavía se ve en condiciones, pero ya no está soltando sus manos, es mejor detenerla. Claro. Sí sabemos que la Sí. actitud competitiva de toda persona siempre es querer ganar, Sí. y muchas veces es como cuando vas caminando, corriendo con otro y ya no puedes, pero te preguntan ¿cómo vas? Y por tu actitud competitiva tú dices, Oye, y ahí agrégale que muchas veces pues vienes por el récord, ¿no? Y luego que te paren la pelea, vienes por un récord, Exacto. vienes de lejos, vienes Sí, pero pues sí, bueno, sí. la pelea no se dio como tú lo esperabas, No. te paran la pelea y pues se frustra, ¿no? Pero es mucho mejor Exacto. que esa pelea se detenga cuidando la integridad física, que es lo primero, ¿no, don Rómulo? La integridad física de los peleadores. Sí, mire, en lo de la comisión y de jueces, tomar de tiempo, todos tienen una jerarquía que reglamentar allí. Un médico, por ejemplo, los tiene que revisar y él tiene que decidir y decir, no sube por esta cosa. Exacto. Un referee debe saber arriba cuántos compromisos cuando para una pelea. Exacto. El tomador de tiempo no se puede pasar ni un minuto antes ni un minuto después, porque luego le reclaman los... Exacto. Los jueces tienen que estar viendo los golpes, porque los golpes que van ante los antebrazos o así no cuentan. El golpeo es dentro del cuerpo, de aquí para acá. Ya si va mucho acá, A la al nuca. cerebro, a esto, ya se les... -1. Les rebaja un punto de los jueces. O el referee agarra al peleador y... Los amonesta. Los amonesta que bajen puntuación. Sí. Claro. Don Rómulo, jueces, hablando de los jueces que usted recuerde de aquellas épocas, de Pues los 80s, 90s. No, pues tuvimos un señor Arturo Verdugo, que trabajaba ante el banco, que está enfrente de la placita, muy buen juez también. Y pues sí tuvimos, no recuerdo el nombre de unos, pero sí tuvimos buenos jueces. Buenos también. jueces, le tocaron buenos jueces, buenos tiempos. Sí. Y le explicaba uno cuál era el otro, el Mire, golpe. Cuando a mí me invitan a comisiones externas, ¿verdad? A ser juez, a mí me gusta llevar una hoja aparte, porque yo no nada más, yo digo round 1. Quizás en golpes ambos tiraron golpes, pero veo que quizás el de la esquina azul, cada que le pegaba un golpe parecía potrillo recién nacido el otro, entonces ahí yo ya hago una anotación en mi hoja. Claro. Round 1, esquina roja, esquina azul, porque los golpes de poder eran más contundentes. Claro. O muchas veces también yo como juez
cuando me ha tocado ser juez, que para mí tiene un valor extra. Los boxeadores técnicos, muchas veces hay boxeadores que tiran golpes que parecen ametralladoras, pero el boxeador técnico mueve la cintura y le pueden tirar 200 golpes y no le conectan ni uno. Entonces, sí. Ahí, ok, yo juez digo, bueno, el otro tiró 40 golpes y todos fueron certeros, el otro tiró 200 y quizás algunos llegaron al brazo o antebrazos y ni uno fue de contundencia. Sí, el otro tiró 200, el otro 40 y más, aparte el movimiento de cintura. Unos tiran contaditos los golpes, pero bien certeros. Eso vale, aprender eso, porque muchas veces, por eso es importante que cuando toca ayudar a una comisión, se trate uno de justificar en criterios, que al final de cuentas también es lo bonito del boxeo. Habrá jueces que también, y es válido, diga, no, es que para mí es más preponderante que el peleador por los criterios, ¿no? Tiene muchos golpes. Pero yo creo que al final del día para la afición en general, lo bonito es la técnica y los golpes certeros. Pero ahora sí que eso es lo bonito del boxeo, claro, que todavía se puede tomar en cuenta el criterio del juez, pero a mí me gusta porque sí nos pasa, a mí me pasó. Sí, claro. Oye, a ver, ven, ¿por qué en esta pelea tú vistes ganar a Juan? Y pues yo le saco mi hojita. Uh-huh. Mire, round 1. Tanto. Para mí Juan hizo esto y por eso es que se llevó. Porque también, ¿verdad? A veces hasta en mi casa me pongo de juez, este round se lo llevó él, se lo llevó aquel. Todos lo hacemos. Claro, más cuando nos gusta, ¿no? Más cuando nos gusta. Y nos duele mucho ver, ¿verdad? Que en grandes funciones ya internacionales, a veces, pues los jueces parece que, si yo uso lentes, parece que necesito prestárselos a algunos, porque marcan a algunos, peleas que dices tú, no puede ser posible. Ahora, en el 31 de diciembre, Japón es muy dado a hacer funciones en esta fecha, el 31 de diciembre, donde peleó el Picasso de aquí de México con Inoue, el mejor peleador del momento de las divisiones pequeñas, que es japonés. Una función anterior peleó un mexicano que de momento no recuerdo el nombre, Logan le apodan, ahora sí que ellos pensaban que iba con todo en contra, y pues iba con todo en contra porque los jueces desafortunadamente no le dieron la pelea, que muchas veces la mejor, ahora sí que el mejor juez es la afición. Claro. Cuando tú pierdes en el ring, pero la afición te habla y ahí dices tú, pues bueno, ya no quedó en mis manos, pero sí fue un robo. Pero hizo un buen trabajo. Hizo un buen trabajo. Sí. Va a estar invitado a cualquier cartelera porque la gente, al final del día, el boxeo, el mejor juez es la gente, porque si tú vas a pelear y la gente te sigue, es porque algo bien estás haciendo. Uh-huh. Ya el perder o ganar en resultado, pues es importante, pero a veces pues no está en tus manos, ¿verdad? No está en tus manos. ¿Cuántas veces no lo vimos con Juan Manuel Márquez? Así es. Con Pacquiao, sí. ¿Verdad? Con Pacquiao, exacto. Nos tocó ver peleas y decíamos, pues... Lloramos con Pacquiao. Sí. Que después aprendimos ya ahora que pasaron ambos, por la edad, pues, al retiro, sentimos nostalgia y cariño por ambos, porque claro, para que haya un buen baile tiene que haber dos buenos bailarines arriba del ring, claro. Y ambos fueron muy buenos peleadores y siempre serán reconocidos. Sí, como... y sobre todo que queridos amigos, fíjense nada más lo que estamos escuchando. Gallito, te estoy viendo que te estás echando todo el morralito. No, todo. Fíjense nada más lo importante y lo que está sucediendo ahorita en esta charla. Tenemos el gusto, el honor de que nos acompañe don Rómulo y nos platique desde los 80s, el boxeo, el inicio del boxeo, de la comisión de box, de peleadores aquí en Nuevo Casas Grandes y que pues aquí aterrizaban de la región, ¿verdad? Porque también nos platicaba el Mazo que había peleas en Ascensión, que en Ascensión también había muchas funciones, que le tocó ir a pelear a Ascensión, con algunos peleadores que nos estuvo mencionando de aquí. Y el ver todo esto que nos está platicando don Rómulo
y el contraste con lo que nos Así platicas tú, Lick, en cuanto a esto que está sucediendo en el tema actual del boxeo, y que ahorita decimos, bueno, todo lo que nos está platicando don Rómulo, nos está platicando toda una historia, pero en unos años, Lick, lo que nos estás comentando ya va a ser una historia también, Así es. ¿verdad? Entonces, todo esto va evolucionando y qué importante que se saquen este tipo de temas, porque si bien es cierto, lo platicábamos Gallito y yo en un programa con el Mazo Domínguez, y que le mandamos un saludote a nuestro buen amigo el Mazo, que en aquel entonces, don Rómulo, pues no había redes sociales, no había cámaras digitales, no hay un teléfono donde podías grabar el video. Entonces se perdieron tantos momentos, se perdieron tantas cosas. En el tiempo todo lo que se ordenaba era por el diario de Juárez. Exactamente, era el diario, y qué importante que ahorita podamos ver una cartelera impresa, ¿verdad? Sí. Una constancia, que alguien dijera, como don Rómulo, de guardarlo para poderlo nosotros apreciar, que no tuvimos la fortuna en ese tiempo de tenerlo allí. Y ahora ya podemos documentar, ya podemos ver, pero qué importante es, bueno, en unos años, a lo mejor ya todo lo que estamos ahorita, los videos, ya no va a haber dónde reproducirlo, ya no va a haber dónde, con el paso de la tecnología, ¿no? Entonces, qué importante el hacer este tipo de espacios, claro, donde personas como don Rómulo vengan y nos platiquen. Revivir la historia. Revivir esa historia, y donde tú nos platiques lo que está pasando en este mismo entorno del boxeo en el tiempo actual. Okay. ¿Cómo ves, Gallito? No, yo estoy de acuerdo. Y me estaba recordando ahorita que hice el diario, poquito antes estuvo el Correo y poquito antes estuvo el ABC. Precisamente hablando de periódicos aquí en Nuevo Casagrande, el Heraldo no se diga, pero nunca estuvo, bueno, tuvimos un ratito con una oficina, pero esto tiene, no sé, un atractivo especial, o sea, la verdad, otra cosa. Y históricamente, y yo recuerdo, llegabas y todo el mundo, llegamos a la peluquería a leer el periódico. Y es que antes era mucho lo del periódico, yo tenía entrega todos los días. Y la sección deportiva, pues don Rómulo se la sabía toda, ¿no? Don Rómulo, de ahí se las platicaban y la leían, yo creo. Por eso, allí iba, o sea, en ese punto, ¿no? Y ahora como dice, y decíale, pero llegabas a la peluquería y llegabas y pasabas y dices, buenos días, don Rómulo, a ver qué trae el diario ahora, a ver qué trae el correo, a ver qué trae el ABC, decíamos, no, a ver. Y ahí está. Y aquí vamos a checar un dato. Aquí está el teléfono de don Rómulo. ¿Qué dato vamos a checar, don Rómulo? Pues quería saber el número del Chino Coronado. Yo no lo traigo, fíjese, pero está aquí. Sí. Y contesta este muchacho. Estaría genial en vivo, ¿verdad? Es que esto ya estaba como... viene el número de él. Ándele. Bueno, pues vamos a marcarle, que ponerlo en altavoz y acercarle un poquito al micrófono. Mire que, está ocupado. Fue el primer campeón de peso gallo. Del 90 al 92. Peso gallo. ¿Nos repite el nombre completo de él? José Catarino Coronado Sigala. Conocido como el Chino Coronado. Mire. Es que nos platicaban después más. Después del 93 fue cuando el Mazo Domínguez, el peso ligero. Que fue 61 kilos 200 gramos. Mire. Fíjate nada más. Pues qué chulada de poder conocer la historia. Y un hermano del Mazo, Armando Domínguez, también fue peleador, y un estilo de piernas, un juego de piernas, pero tremendo. En aquel entonces Estados Unidos peleó con Héctor López, un olímpico, en una pelea que hubo con Julio Chávez. Le tocó perder la decisión, pero peleó con Héctor López. Y fue una pelea, me imagino, aguerrida. Y el Mazo, pues mis respetos, un señor, y todavía hasta ahorita un señor muy disciplinado. Mucha disciplina. Sí, mucha disciplina tiene el Mazo. Y don Rómulo, ¿cuánta gente llenaban los espacios donde? Pues olvídese, con respeto a usted, antes de que no hubiera reglamentos, el auditorio se ponía pero
de ferrocarrileros, madereros y gente A aparte, reventar. y las peleas que había como Mundo López, Ibro San Miguel, el Pichirina, Otiquio Avena, y luego ya, pues no me acuerdo mucho por renombrar, pero ya vino Arnulfo Villa Juárez, que es Chonchón Juárez, Francisco García, que es Kiko García, Felicito Mendoza, que es Licho, y el hermano Juanito, y el que estoy bien ahí, Meni Galás, que también peleó, no digamos un Armando Tafoya, que peleó con él Borunda, y no, pues tremendísimo. Y ese era el auditorio que viene siendo hoy. No, y cuando Armando Tafoya con él Borunda, fue cuando antes, que todavía no están, creo ni, no sé si recuerde bien, pero en el estadio Béisbol Luis Codo En el Codo Huerta. antes era el Quemado. El Quemado. Acá por la Dublán. Acá por Dublán. Fíjate nada más. Y ahora, don Rómulo, ¿usted cómo ve el boxeo ahora? Ahora que, bueno, antes le tocó fundar esa comisión, estar ahí por más de 30 años, sancionar peleas, y ahora ir a ver a sus nietos arriba del ring. Pues, Platíquenos cómo ve ahora, cómo está ahora de cuando ustedes sancionaban como comisión a cómo está el boxeo ahora. Pues ha cambiado siempre un poco porque ahora a los boxeadores se les enseña a jugar un poquito más de técnica y todo, porque dicen que la mejor parte del box o la defensa es saber golpear y no dejar que te golpeen. Exacto. Nada más que como aficionados queremos ver Otra cosa. como chiste, como un chiste. Uno que decía, quiero ver sangre, hasta que uno vete el rastro, ¿verdad? Pues sí. Pero ese boxeo ya era más técnico y todo. Nada más que uno ya sale en el box, a todos se le enseñan los mismos golpes. Lo que pasa es que hay que aprender a tirarlos. Entonces hay muchos que salen técnicos o estilistas, pero hay unos que por sí salen fajadores, que van para adelante, lo que les arrimen, todos reciben, pero ellos van para adelante. Así Pues, es. así. Los estilos, la combinación de estilos. Como tuvimos antes, un Martín Castillo que para descanse, Martín muy buenas Castillo, peleas, sí, todo, pero era una trora, iba para adelante todo. Así es. Boxeadores, don Rómulo, que hayan venido de fuera, de renombre, a boxear aquí en Nuevo Casas Grandes en aquellas Pues, épocas, que recuerde usted alguno. Híjole, me pone... Te la puse difícil. Pues sí, porque ya... Porque son tantos, ¿verdad? Sí. Y ahí la Arena Coliseo, pues, que vino cuando Franco de Baldón trajo unos negritos y en él vino a acompañar el que fue campeón mundial del paso para allá. Las cruces. Austin Troll, Austin Troll, pero él vino como mirador y todo. como aficionado, sí. El que peleó con Canelo. Con Así Canelo. es. Pues mucha historia, Gallito, aquí del boxeo podemos platicar y como bien decía Lick, cuando iniciamos este espacio, podemos durar, hasta horas y horas y horas, Sí. de platicar de la historia del boxeo aquí en Nuevo Casas Grandes. No podemos hablar de historia del boxeo sin mencionar a don Así Rómulo Ochoa aquí que nos acompaña hoy. No podemos hablar del boxeo actual sin mencionarte, Lick, que siempre estás ahí impulsando a los chicos, impulsando el deporte y sabemos de que eres, yo creo que el aficionado número uno ahí en el boxeo, y sobre todo impulsor, ¿no? Qué importante es el que se siga difundiendo esta disciplina, Gracias. Gallito, que nos encanta. No. Ahí, cada vez que hay función el Gallito y yo somos los primeros que estamos ahí con los gafés, luego listos para llevarles a nuestros amigos el boxeo aquí en Nuevo Casas Grandes. Qué importante es el rescate que se está dando al boxeo aquí en Nuevo Casas Grandes, porque dejó un tiempo de ser totalmente un tiempo en que decíamos, bueno, y el box qué onda, que no había, y de repente empezamos otra vez,
Y qué padre que se retome el box aquí en Nuevo Casarandes, porque habemos muchísimo aficionado al boxeo, muchísimas personas que nos gusta ir al box, y que aparte, y promotores jóvenes, Lee, como ustedes, que han estado haciendo muy bien su trabajo, y sobre todo pues las autoridades, ¿verdad? De eso es definitivamente, hay que mencionarlo, el apoyo. Si no hay apoyo por parte de la autoridad municipal para que se realicen este tipo de eventos, no son posibles. Lo vimos aquí. Vemos aquí de presidentes municipales, como vemos aquí Gómez, a don Raimundo, al doctor. Y lo vimos a Mario Wong. Me tocó trabajar con él, que en paz descanse también. Mario Wong. O sea, importantísimo lo que comentas, ¿no? Exacto. Porque a final de cuentas, desde el mismo gobierno municipal, a través de las direcciones de deportes, pues tienen que apoyar y tienen que impulsar. Exacto. No le hace que no sean pero que mínimo coadyuven a que facilitan, sean facilitadores, coadyuvadores, ¿no? Y es que tenemos que tener autorización de las autoridades vigentes para poder trabajar. Es lo primero. Si no hay un apoyo por parte del municipio para realizar este tipo de eventos, que muchas veces decimos es un evento, pero más que un evento es otra cosa, ¿no? Es una emoción estar ahí en esas funciones, en poder platicar con los peleadores, el verlos, el platicarse con ellos, saludarlos, verlos pelear, y más cuando vemos jóvenes de aquí de Nuevo Casas Grandes que los seguimos, que vemos que como luego dicen ellos, se la rifan, ¿verdad? En los entrenamientos, en su disciplina, en sus dietas, en todo, y ya cuando los ves ahí arriba en el ring, pues ya es diferente. Pueden donar todo, porque lo que es el gimnasio, uno de los ronduros, y la báscula, para empezar. Así es. Entonces, hablar de todo ello, pues es algo muy importante, y qué bueno que en este caso la autoridad municipal, que la licenciada Edith Escárcega, nuestra presidenta municipal, a quien le mandamos un saludo, ella pues ha estado muy al pendiente, y de todas las disciplinas deportivas, en todas está muy pendiente, pero en el boxeo pues no ha dicho que no a nada. Entonces, eso ha permitido que últimamente se estén realizando eventos, se abra nuevamente, porque de ahora de esta administración pues estamos viendo continuamente más actividad dentro del boxeo. Así es, y esperamos próximamente un servidor como promotor poder ir a la región, quizás ir a Buenaventura, ir a Gómez Farías, Casas Grandes, Janos, Ascensión. El deporte es la frontera o la barrera para abrir puertas a todo mundo, entonces nos tiene que unir, el deporte nos tiene que unir, y la gente tiene que ver que no nada más somos de Nuevo Casarandes, sino que somos regionales, que vamos a impulsar el deporte y aquí permíteme, discúlpame que te interrumpa, pero después se me olvida. No tengo la memoria de don Rómulo, pero después se me olvida. Y fíjate que el realce que va a tomar también, porque en Ascensión se está construyendo el gimnasio de box. Muy bonito está quedando. Ahí tuvo la visión la presidenta municipal, a quien también saludamos, le mandamos un saludo a la licenciada Ivonne de la Hoya, en cuanto a construir un gimnasio exclusivo para box. De box, que claro que puede tener ahí diferentes actividades, pero es de box, o sea, es gimnasio de box. Entonces, qué padre que, como lo mencionas, que la región esté creciendo, ¿no? Sí, muy importante, y esperemos pronto gestionar una nueva arena en Nuevo Casas Grandes. Se está trabajando, ahora sí pues que como corte comercial, ¿verdad? Se está trabajando también en reactivar y que se termine el espacio cultural que está ahí en la Macroplaza, el cual ya se tiene un análisis técnico, que el 95% está en totalmente condiciones, quiere decir que el 5% es rehabilitación, y pues ahora sí que los detalles de acondicionamiento, pero es que Nuevo Casas Grandes siga creciendo. ¿Cómo va a suceder? Estando unidos de la mano todos aquí, y tanto el deporte, la cultura,
acerca a nuestros hijos y a cada uno de nosotros, pues a un mejor Nuevo Casas Grandes, con mejor ideas y mejor visión, porque al final del día el deporte ayuda a los jóvenes a estar sanos, a llevar disciplina, a llevar constancia, a ser personas de respeto, porque el deporte también enseña a aprender los valores. Y lo cultural ha sido un boom. No sé si les tocó el boom de K-pop. Ahora en noviembre, si mal no estoy, me tocó llevar a mis niñas. Hicimos una fila como yo creo más de una cuadra, Anita. Sí, vimos. Y es un honor, que Nuevo Casas Grandes, es un orgullo que Nuevo Casas Grandes tenga este tipo de eventos. Ahora que comenzó la temporada de básquetbol, está teniendo un efecto muy positivo. Y eso es lo que es Nuevo Casas Grandes, eso es lo que representamos, eso es lo que somos, gente que somos echada para adelante, que nos gusta el deporte, que nos gustan las disciplinas y sobre todo que nos gusta apoyar la unidad que nos gusta apoyar. Algo que me sorprende es que para básquetbol lo que es el espacio VIP ya está lleno, cubierto para toda la temporada. Para toda, sí. Así de apoyo tiene el equipo, que estos últimos 2 juegos, el primero se vio muy bien, de hecho se perdió por una canasta, lo que son 2 puntos, pero se vio un equipo en armonía, se vio un equipo con hechuras, cambiando un poquito de tema, ¿verdad? Pero que sigamos apoyando, apoyando. Así es. Mi gallo, para cerrar historias de mi pueblo, este primer programa dedicado al boxeo. Encantado de tener a don Rómulo y encantado de habernos estrenado, amigos y amigas, con este programa y con este super invitado. El otro, pues no digamos que no sea súper también. Don Rómulo, gracias por habernos atendido esta invitación. Y las historias ahí están, don Rómulo. Esa peluquería tiene historias, pero entiéndame, ¿sí o no? Así es. Y gracias a ustedes por la invitación muy cordial que me hicieron y que pudiéramos ver, pues, dialogado, contestar a sus preguntas, ¿verdad? Gracias, don Que mañana pasado, pues, todos los boxeadores de que inició una comisión de boxe, boletina, todo. Mañana pasado podamos tener un campeón mundial ya. Pronto. Porque de que se boletina, les quiero decir yo que así saben en qué parte hay cada boxeador con cada récord en su división y de dónde es y todo. Sí. Por eso los mandan a hablar. Ya antes no, pues como les digo, compré tanto boxeador tan fino y tan talentoso, pero no había reglamentos. Así es. ¿Cuál sería el mensaje, don Rómulo, que usted le daría tanto a los peleadores actuales que tenemos ahora, como a los manejadores y a los promotores? Bueno, en primer lugar, de boxeador, por lo primero que tenemos facultades innatas, lo primero es la disciplina. Y segundo, sus manejadores también, pues ser disciplinados y saber llevar también y corriente todo lo que hace. Y el promotor, pues, primero, pues, tiene 15 días o 20 para entregar un cartel a la comisión para qué peleadores vienen y lo que estipula de cada uno, que no sea más elevado el récord de aquel que aminora por unos centavos, ¿verdad? Tiene que llevar todo eso. Así es. Lili, para despedirnos. Agradecer, Anita, el espacio, la invitación, pues ahí ya parte del equipo aquí de ustedes. Gracias, ¿verdad?, por esa oportunidad y ese cobijo de poder seguir apoyando y transmitiendo lo bonito que es este deporte y sobre todo, pues, que haya muchos invitados en su programa, todo el éxito. Yo creo que va a tener que venir en dado momento el Mazo. Yo sé que trabaja y tiene diferentes ya estuvo el Mazo con nosotros, no en este programa, pero ya estuvo con nosotros hace poco. Y otra con la hijita de él que pues nos ha dado buen renombre también. Así es. Una dinastía también, la de Mazo y Alondra. Y sus muchachos que en su momento también estuvieron en el deporte y todo lo que ha construido el Mazo también, un entrenador con muchas hechuras, igual que
que el Vamp y ahora que también Peñita está trabajando en ello, ahí va creciendo. Tercos y demás grupos de box que se están formando en Nuevo Casarandas. Van, el Chonchón, ¿verdad? También, que siempre está ahí con su fiel Yuyo. Así es. Yuyo Thompson. Así es. Pero lo que se nos olvidó, a lo mejor en el tintero, que lo podemos, a lo mejor para otra ocasión, era la comisión de box, pero también sancionaban la lucha libre que se hacía en lo que es La Arena Coliseo. La Arena Coliseo, ¿sí o no? Sí, de la H comisión de box, cuando había lucha libre, pues con una persona que fuera a la comisión nomás para estar al pendiente de luchadores, ¿verdad? Puede ir el médico también, pero en ese entonces, pues, creo que se les cobraba 300 pesos nomás por verdad, pero Sí. y en el box no, era más. Pero sí les tocaron algunas luchas, Sí. algunas funciones Y antes lucha. de eso, cuando el auditorio, pues, olvídese, vinieron luchadores. Bueno, vino Black Sabbath cuando fue desembarcado por el Santo. ¿Qué tal? Y estuvo Black Sabbath y luego Dorrell Dixon, un negro musculoso. Después vino, que se hizo aquí muy de afición, Don Fermín, el Kiko Torres y así. Una pregunta, don Rómulo, yo sé que ya estamos cerrando el programa. ¿Quién promovía en aquel entonces la lucha libre y qué era lo que la comisión cuidaba específicamente de un luchador? De un luchador, pues, como es maroma y teatro, ¿verdad? Pero cada uno ve que no fueran a tener una lesión, una caída, y en primer lugar, pues, en la afición ya queda diferente, pero ellos, pues, no hacían así como que al alarde nomás. Sí, claro. Ellos no podían pelearse con uno. Tiene que estar el comisionado nomás al pendiente de todo eso. Mire que De estar cuidando. Y en el box, pues, es muy diferente. No, Sí, el box es otra cuestión. Pero no quería dejarlo pasar. No, y qué bueno que Qué lo comentaste, mi gallo. tema. Pues muchísimas gracias. Estamos súper contentos, ¿verdad, Gallito? No, contentísimo. Contentísimos, muy agradecidos por haber recibido a don Rómulo. Don Rómulo, muchas gracias por acompañarnos, por compartir con nosotros parte, porque pues es toda una historia, es toda una vida. El estar aquí, el estrenarnos, en nuestro padrino de este programa Historias de mi Pueblo, y sobre todo, bueno, agradecerte, Lick, el que nos hayas acompañado, que compartieras con nosotros también todo este espacio. Sabemos que, bueno, son muchísimas las actividades que tienes y la verdad el apoyo que nos brindas en este espacio es muy importante para nosotros, porque estás más empapado en lo que es esto del boxeo. Yo creo que aquí la que menos conoce soy yo, porque mi gallo también hay donde lo conoce, pero que qué bárbaro del boxeo aquí y de las historias. Luego les voy a entrevistar al Gallito yo. Cuando se deje, luego lo voy a entrevistar yo al Gallito para que nos platique también. Pero ha sido un gustazo estrenar este programa Historias de mi Pueblo, aquí con don Rómulo Ochoa, con el licenciado Adrián Coronado, y por supuesto compartir con mi buen amigo, mi gallo fino del Pueblo Mágico, que hoy no te he dicho que eres del Pueblo Mágico. Eso es guasa entre el Gallito y yo. Uno es del lado del puente para allá y otro del lado para acá. Muchísimas gracias a todos ustedes y regresamos el próximo mes con otro capítulo más de Historias de mi Pueblo. Muchas gracias. Y mil gracias por esta invitación y mil gracias a todos mis compañeros que antes iniciamos una comisión de box. Que Dios nos llene de bendiciones, igual que a ustedes. Gracias, propiamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Así es.